10yearold.com es un dominio que hace 30 años comenzó a mostrar este inquietante boceto de una mujer. Su identidad era un misterio que la policía intentó y no logró resolver durante décadas, hasta que un investigador de Internet, dedicado hasta el punto de la obsesión, finalmente resolvió el caso. Todo comenzó con un descubrimiento horripilante la noche del 17 de mayo de 1968, en Georgetown, Kentucky. Un cavador de pozos llamado Wilbur Riddle caminaba por la Route US 25M y esperaba que su jefe llegara. Iba escaneando el suelo en busca de aisladores de postes telefónicos desechados. Una forma fácil de ganar unos cuantos dólares en aquella época. Pero entonces algo inusual llamó su atención. Entre las botellas de vidrio esparcidas y los escombros, un gran bulto de forma extraña reflejaba la luz de los autos que pasaban. Una lona verde amontonada entre los arbustos. Extraño, pensó, y se acercó con cautela para ver mejor. Curioso, empujó el bulto con el pie, haciéndolo rodar por el terraplén. Pero cuando su pie lo tocó, en lugar de sentirse duro como metal viejo o algún otro tipo de basura, se sintió blando, demasiado blando. La lona se desenrolló un poco al caer, y por un instante, Wilbur pensó que podría ser un animal muerto. Sin embargo, una sensación de terror le recorrió el estómago, y se obligó a acercarse un poco más. Volvió a pinchar el bulto con el pie, y esta vez sintió algo duro. Fijó la vista en ese punto, y el vello de su nuca se erizó. Su garganta se apretó, mientras una horrenda realización comenzaba a surgir. Parecía ser una pierna humana, y la parte dura que había pateado era la cabeza. Inmediatamente después de ver aquella escena macabra, Wilbur saltó a su camión y condujo como un loco hasta la gasolinera más cercana, a unos 3 kilómetros de distancia. Allí llamó frenéticamente a las autoridades para reportar su hallazgo. Poco después, el sheriff Bobby Vance, junto con el deputy Jimmy Williams y el coroner Kenneth Grant, se reunieron con él, aún conmocionado Wilbur Riddle. El cavador de pozos los condujo hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo. Como dicta el protocolo, le preguntaron a Wilbur Riddle qué hacía en los bosques alejados del pueblo, a lo que él respondió que era asistente de cavador de pozos y que junto con su jefe habían sido contratados para un proyecto de perforación cercano. Dijo que como su jefe le había dejado una nota diciendo que llegaría tarde y que no empezara sin él, pensó que sería una buena oportunidad para buscar piezas que pudiera vender. Tras el interrogatorio inicial, la policía le pidió a Wilbur que les mostrara el lugar donde había descubierto el presunto cuerpo. Apenas llegaron, un hedor insoportable llenó el aire. Un olor que no dejaba duda de lo que les esperaba. Al cortar la tela, dejaron al descubierto el cuerpo de una mujer en un avanzado estado de descomposición. Ante la mirada horrorizada de los agentes, durante la investigación inicial, no pudieron identificar a la víctima, ya que no tenía pertenencias personales que revelaran su nombre, solo lo que parecía ser una pequeña toalla sobre el hombro sin marcas identificables. Así las autoridades le dieron un nombre inquietante, Kell, en referencia al hecho de que la lona verde en la que estaba envuelta era un tipo de tela que en aquella época se usaba para fabricar tiendas de campaña. No se encontró ninguna otra evidencia física en la escena del crimen que pudiera dar a los investigadores una pista sólida. Con la investigación inicial finalizada, el cuerpo fue trasladado al St. Joseph Hospital en Lexington. Allí, el doctor James Mallane asumió la nada envidiable tarea de determinar cómo había muerto aquella joven. El informe de la autopsia detalló que la víctima medía aproximadamente 155 metros, 5'1", y pesaba unos 50 kilogramos, 110 libras. Tenía el cabello castaño rojizo, un espacio notable entre los dientes frontales, y se estimaba que tenía entre 17 y 19 años. Para complicar aún más las cosas, Tent Girl no tenía otras marcas distintivas que ayudaran a los investigadores a descubrir su identidad. Además,
El avanzado estado de descomposición dificultaba la creación de un retrato preciso, ya que la decoloración de los ojos y la alteración en la forma de la nariz distorsionaban sus rasgos originales. Era una de las peores situaciones que un investigador podía enfrentar. Lo último que querían, en un caso tan macabro, se estimó que había estado muerta entre 2 y 3 semanas. No se encontraron heridas de bala, puñaladas, ni signos de estrangulamiento. Debido a la descomposición del cuerpo, no se pudieron confirmar los eventos exactos que llevaron a su muerte por asfixia. Los investigadores teorizaron que Tent Girl pudo haber sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente, dejándola aturdida o inconsciente. El asesino entonces envolvió su cuerpo fuertemente en la lona verde en la que fue encontrada, asegurando ambos extremos y arrojándola por el terraplén. Atrapada dentro de la lona, incapaz de moverse, ver o pedir ayuda en su estado debilitado, se creyó que la causa probable de muerte fue asfixia. Un dibujo detallado realizado por el patrullero de Covington, Harold Musser, fue publicado posteriormente al público con la esperanza de que alguien reconociera a la joven. Sin otras pistas, la policía solo podía depositar sus esperanzas en el retrato, esperando que alguien se presentara para identificar a Tent Girl. De no ser así, podría convertirse en otro nombre perdido entre los casos, sin resolver. Además, había un asesino suelto que, por lo que sabían, podía volver a atacar. Pero si lograban identificar a la víctima, quizá eso los pondría en el camino para atrapar al asesino. Inmediatamente después de que el retrato de Tent Girl se hiciera público, más de una docena de personas acudieron a la estación de policía de Frankfurt, preguntando si se trataba de su ser querido, desaparecido. Desafortunadamente, o afortunadamente, según se viera, cada persona se fue ya sea decepcionada o con alivio, nueva esperanza de que su ser querido aún pudiera estar vivo y a salvo. En las semanas siguientes, la policía recibió más de 100 llamadas, cada una con una voz desesperada al otro lado de la línea. De todos esos posibles indicios, solo 3 parecían prometedores. El primero fue el caso de Loretta Jean Sleezer, quien había sido reportada como desaparecida por su familia aproximadamente un año antes del hallazgo de Tent Girl. Una actualización reciente de su caso mencionaba un avistamiento en Florence, Kentucky, a unos 100 kilómetros de Georgetown. Loretta, que habría tenido unos 16 años en ese momento, coincidía casi perfectamente con la descripción, incluso con las caries en sus 2 dientes frontales superiores. La madre de la señorita Sleezer fue convocada a viajar a Frankfurt para reunirse con el detective estatal a cargo de la investigación y proporcionar más detalles. Sin embargo, durante la entrevista se reveló que la señorita Sleezer medía 5 minutos 4 de estatura y no 5 minutos 1, como la víctima no identificada. Esto desanimó inmediatamente tanto a la madre como al detective, y desde entonces no se ha encontrado ninguna actualización importante en el caso Sleezer. Desafortunadamente, parece que pudo haberse convertido en otra estadística dentro de los cientos de casos de personas desaparecidas sin resolver, archivados en polvorientos expedientes. Afortunadamente, el caso de Tent Girl no compartiría ese mismo destino, al menos no para siempre. La segunda pista, importante en la investigación, apuntaba a una chica desaparecida de Pasadena, llamada Debbie Crane, vista por última vez el 3 de marzo de 1968. Testigos dijeron haberla visto con 2 hombres, su novio Carol Colby y su hermano Mayo, R. Floyd Cabay. Esta pista provino del sargento detective Miller, de la policía de Maryland Police, quien había conocido el caso de Tent Girl. Al ver el retrato publicado, notó similitudes sorprendentes entre Tent Girl y Debbie Crane Miller. Se puso en contacto con el teniente jefe de detectives, Algen Roberts, en Kentucky, quien de inmediato cruzó la descripción de Debbie Crane con la de Tent Girl, y las similitudes eran demasiado significativas como para ignorarlas. El teniente Algen Roberts
solicitó que el sargento Miller escoltara a la familia de Debbie hasta Georgetown para realizar una identificación oficial. El 13 de junio de 1968, la tía de Debbie, Velma Crane, hizo el difícil viaje. Sin duda fue un trayecto largo y estresante, su mente probablemente atormentada por la terrible posibilidad de confirmar sus peores temores. Durante 2 agotadoras horas, Velma examinó fotografías de la autopsia, buscando algún rasgo familiar, pero con el cuerpo tan descompuesto, no pudo identificar positivamente a Tent Girl como su sobrina. Aún así, había esperanza. Se obtuvieron los registros dentales de Debbie, y las comparaciones iniciales sugerían una posible coincidencia. Justo cuando parecía que el misterio finalmente podría resolverse, una llamada telefónica anónima lo puso todo en duda. Un hombre con voz áspera contactó al sargento Miller, asegurando que Debbie Crane estaba viva y sana en Bradford, Pensilvania. Antes de que Miller pudiera hacer preguntas, el hombre colgó abruptamente. Decidido a verificar la afirmación, Miller viajó a Bradford y, para su sorpresa, encontró a Debbie y a Carl Colby viviendo tranquilamente, completamente ajenos al caos que se desataba a unos 800 kilómetros de distancia. La pareja fue llevada de regreso a Maryland, donde anunciaron a los padres de Debbie sus planes de casarse, aunque esta pista terminó siendo otro callejón sin salida para el caso de Tent Girl. Por otro lado, la policía de Kentucky había ayudado sin querer a reunir a una hija con su familia, dando al menos un final feliz a una familia. Justo cuando parecía que el rastro sobre la identidad de Tent Girl se estaba enfriando, llegó una nueva llamada de una madre angustiada que podría resolver este caso de una vez por todas. Ella buscaba a su hija de 15 años. Hija, Doris Dittmar, basándose en la descripción que dio de Doris. Nuevamente, parecía muy posible que su hija pudiera ser Tent Girl. Cada pieza del rompecabezas parecía encajar perfectamente, e incluso sin poder verificar el cuerpo, debido a su avanzado estado de descomposición. La madre de Doris comenzó a creer con el corazón encogido que Tent Girl podría ser realmente su hija desaparecida. Sin embargo, justo cuando la policía estaba a punto de entregar el cuerpo a los Dittmar para un entierro adecuado, esa posible puerta se cerró de golpe. A la hija de Doris Dittmar fue encontrada viva y sana. Resultó que había huido con su novio, frustrada por la constante intromisión y regaños de su madre sobre sus asuntos personales. Otra hija desaparecida, que en realidad solo se había fugado con su novio, dejando a la policía, frustrantemente, de nuevo en el punto de partida. Estas 3 pistas resultaron ser un fracaso, por lo que necesitaban mirar el caso desde otro ángulo. La policía de Kentucky descubrió similitudes con otro caso de asesinato en Doylestown, Pensilvania. El cuerpo sin vida de Candice Clothier, de 16 años, había sido encontrado envuelto en una lona de tela aproximadamente un mes antes del hallazgo de Tent Girl. Era posible que Tent Girl no hubiera sido la primera víctima de su asesino. Ambos casos involucraban el cuerpo de una joven envuelto en material de lona. Aunque ciertamente podría no ser más que una mera coincidencia, cualquier pista en este punto debía ser investigada por las autoridades. Se envió una muestra de la lona utilizada en el caso de Candice Clothier al Departamento de Policía Estatal de Kentucky para su análisis. Cuando llegaron los resultados, los investigadores se sintieron decepcionados al descubrir que la pista podría haber sido una falsa alarma. La tela en el caso de Clothier resultó ser de una bolsa de lona tipo duffel, no del material tipo tienda utilizado en el otro caso. Además, la muerte de Candice Clothier fue considerada una sobredosis accidental de drogas, separando aún más ambas investigaciones. El caso de Candice Clothier resultó ser otro posible callejón sin salida para la policía de Kentucky. Aunque los 2 materiales de lona eran similares, no se descubrió nada más que conectara ambos casos de asesinato. Y así, el Bobby Vance, sheriff, y la policía estatal de Kentucky volvieron al punto de partida. Una vez más, Tent Girl seguía siendo un rostro distorsionado
sin nombre. Había pasado más de un mes desde el descubrimiento del cuerpo, y la línea telefónica de la policía, dedicada a recibir información sobre el caso, había pasado de recibir cientos de llamadas a cero. Parecía que el momento que la policía tanto temía finalmente había llegado. Tent Girl estaba a punto de convertirse en otro caso, sin resolver, que sería archivado y olvidado. Incapaz de quitarse de la cabeza la sensación de que la historia de Tent Girl aún no había terminado. Harold Mueller pasó semanas estudiando cuidadosamente las imágenes de la autopsia antes de hacer un nuevo retrato de la víctima no identificada, creyendo que sería una representación más cercana a la apariencia real de la joven en vida. Esta vez, Mueller le dio al rostro una forma más redonda y pómulos menos prominentes. Lo que se mantuvo constante, sin embargo, fue la cavidad en sus dientes frontales superiores, que provocaba un espacio notable, detalle que Mueller señaló como la clave para identificar a la víctima. Con esto, la policía de Kentucky publicó un retrato actualizado al público. Luego las autoridades hicieron prácticamente lo único que podían hacer: sentarse y esperar. Durante los siguientes meses, el caso de Tent Girl se fue desacelerando hasta casi detenerse. De vez en cuando aparecían nuevos hallazgos, como forenses que lograban levantar una huella dactilar parcial. Un proceso minucioso, considerando el avanzado estado de descomposición del cuerpo. Sin embargo, esta nueva evidencia era como encontrar una sola pieza de un rompecabezas. Un gigantesco rompecabezas de 1000 piezas. Era algo, pero estaba muy lejos de ser suficiente para darles a los investigadores una dirección clara a seguir. Pasaron 8 meses y las autoridades de Georgetown no estaban más cerca de descubrir la identidad de Tent Girl, y mucho menos de encontrar a su asesino. Para enero de 1969, las autoridades estaban al borde de rendirse. En una entrevista con el Kentucky Post, el fiscal del condado y principal investigador Virgil Prior admitió a regañadientes que probablemente Tent Girl nunca sería identificada. Unos meses después, la revista de crímenes reales Master Detective publicó un artículo sobre el caso sin resolver de Tent Girl, esperando llegar a una audiencia más amplia y generar nuevas pistas. Aunque su publicación inicialmente no llevó a ninguna parte, nadie podía haber predicho que ese mismo ejemplar se convertiría en el catalizador de un gran avance. Exactamente 29 años y 11 meses después, cuando el caso se había enfriado por completo, la responsabilidad de la investigación recayó en la oficina del sheriff del condado de Scott, en Kentucky, y a lo largo de los años fue pasando de un investigador a otro, pero sin pistas viables. Siguió sin resolverse. Así, enterrada bajo una lápida sin nombre, era recordada no por una inscripción amorosa de familiares o amigos, sino por fríos y clínicos detalles. Todo lo que había sido, su identidad, su historia, quedó reducido a palabras tomadas de su informe de autopsia, rematadas por una melancólica declaración: Tent Girl, encontrada el 17 de mayo de 1968 en la carretera US Highway 25 North, fallecida aproximadamente entre el 26 de abril y el 3 de mayo de 1968, a de edad aproximada a 16 a 19 años. Estatura 155 m, peso 50 a 52, Kelly en cabello castaño, rojizo no identificada, y en ese limbo permanecería Tent Girl durante las siguientes 3 décadas. Octubre de 1987. Todd Matthews, un joven de 17 años, que trabajaba en una fábrica, iba de camino a reunirse con sus amigos para pasar la tarde. Con Halloween a la vuelta de la esquina, el grupo decidió contarse historias de terror. Contaron los típicos relatos de fantasmas, de esos que uno esperaría escuchar alrededor de una fogata. Pero entonces llegó el turno de Lori Ann Riddle. Todd Matthews, que estaba indudablemente enamorado de ella, escuchaba cada palabra con atención. Pero Lori no estaba contando una leyenda urbana exagerada. No, su historia era diferente. Era
real, un crimen espeluznante que había perseguido a su propio padre durante años. Verás, el nombre completo de Lori era Lori Ann Riddle, y su padre era Wilbur Riddle, el hombre que descubrió el cuerpo de Tent Gurr. Esa noche pondría a Todd Matthews en un camino que jamás habría podido anticipar, y como el destino lo quiso, Lori Ann acabaría convirtiéndose también en su futura esposa. Desde aquella noche, Todd se propuso descubrir la identidad de Tent Girl. Ese impulso pudo haber sido moldeado por su propio pasado. Él había tenido un hermano y una hermana que fallecieron siendo bebés. Conocía el dolor de perder a seres queridos de una forma que se sentía injusta e inconclusa. Se compadecía de Tent Girl y creía que tanto ella como su familia merecían un cierre, y que quien le hizo aquello debía enfrentar la justicia. Su trágica historia quedó rondando en su mente, plantando las semillas de una obsesión, una que lo impulsaría a buscar respuestas, sin importar cuán imposible o inútil pareciera. Pero ¿cómo podría un chico joven e inexperto resolver un misterio que incluso investigadores veteranos no habían logrado solucionar? Con su curiosidad encendida, Todd se lanzó de cabeza al caso. Revisó pilas de recortes de periódicos viejos, leyó entrevistas y anotó cada detalle, memorizándolo todo. Buscando un relato de primera mano, acudió a su futuro suegro, Wilbur Riddle. Quizá, con unos ojos nuevos, Todd podría notar algo que los investigadores pasaron por alto. Durante sus charlas, una pista en particular destacó: la edad de Tent Girl. El señor Wilbur Riddle, atormentado por la imagen de aquella noche, juraba que ella parecía Mayo R. de lo que decían. Habían los investigadores estado demasiado enfocados en esa estimación, estrechando sin querer el rango de su búsqueda. Era un pensamiento que Todd Matthews no podía sacarse de la cabeza mientras escuchaba el relato de Riddle sobre el 17 de mayo de 1968. Además, estaba la toalla que se encontró con el cuerpo. Lo que al principio pudo parecer una toalla común, de poca o ninguna relevancia, podría en realidad haber sido del tipo que se usaba frecuentemente como pañal para bebés. Armado con este nuevo detalle, Todd cambió su investigación en una dirección completamente nueva. ¿Qué pasaría si Tent Carroll no era un adolescente, como se creyó al principio? ¿Y si en realidad era una madre y una mujer adulta? Todd siguió adelante, persiguiendo la verdad con el hambre implacable de un detective de esas novelas policíacas baratas que leía de niño. Pero esto era en los años 80. No había internet, ni bases de datos digitales accesibles. Solo sudor, persistencia y montañas de papeleo que revisar. Rastreó cada posible pista, conectando a Tent Girl con otros casos de personas desaparecidas, siempre con la esperanza de que uno de ellos fuera la pieza crucial del rompecabezas. Y cada vez terminaba justo donde empezó, mirando una tumba sin nombre. Durante los siguientes 10 años, eso se convirtió en su vida. Un ritual de obsesión, una maratón, donde la línea de meta parecía alejarse cada vez más. La frustración lo carcomía, la misma idea dando vueltas en su cabeza. Estoy cerca. Lo sean, pero la verdad era como una bocanada de humo, siempre al alcance de la mano, pero imposible de atrapar. Ya había puesto tensión en su matrimonio, debido a las crecientes facturas telefónicas y gastos de viaje. Su esposa Lori Ann Riddle no lograba entender esa obsesión que Todd tenía con este caso en particular. Esa frustración comprensible llevó a discusiones frecuentes, discusiones que solo empeoraron con el paso del tiempo. Discusiones que Todd Matthews ni siquiera podía justificar del todo. Pero para Todd, esto no era una obsesión, se había convertido en una obligación. Durante ese tiempo, tomó una decisión crucial, aun por más que sintiera que era su deber descubrir la verdad sobre la identidad de Tent Girl. Se negó a permitir que su obsesión tuviera prioridad sobre sus seres queridos. Aún así, las incontables horas que dedicó a esta misión personal no fueron en vano. Con los años,
Pasó de ser un aficionado inexperto armado, solo con determinación, a convertirse en un investigador más metódico y experimentado, desarrollando un agudo ojo para los detalles y un enfoque mucho más estructurado en su búsqueda. Así, cada noche, cuando su familia ya dormía, se retiraba a su improvisada oficina, revisando cada pieza de evidencia, buscando patrones. No solo buscaba pistas, intentaba encontrar esa única conexión que finalmente le diera a su investigación un camino claro para avanzar. Con el tiempo, Todd sintió que solo estaba dando vueltas en círculos, pero entonces apareció una nueva herramienta que lo cambió todo. A principios de los años 90, Internet comenzaba lentamente a convertirse en una parte integral de la sociedad. Todd Matthews reconoció su potencial de inmediato, no solo como una nueva tecnología, sino como una poderosa herramienta para conectar a las personas al instante, facilitando más que nunca el intercambio de información a través de grandes distancias. Con el correo electrónico, ahora podía contactar fuentes más rápido que nunca. Los registros de agencias gubernamentales estaban, de repente, al alcance de sus manos. Contactar con medios de comunicación dejó de ser un proceso lento y tedioso. Internet no solo estaba cambiando la forma en que la gente se comunicaba, estaba transformando la manera en que se llevaban a cabo las investigaciones. Y para alguien tan persistente como Todd, esto no era solo una ventaja, era un punto de inflexión. Decidido a usar esta nueva herramienta, Todd lanzó 10girl.com en 1997. El dominio está vendido ahora y contiene un contenido completamente diferente. Pero en aquel entonces, era el lugar donde Todd Matthews recopilaba toda la información que había reunido sobre el caso de 10girl. Cada detalle, cada pista, estaba cuidadosamente documentada y disponible al público una década entera de investigación. Ahora, a solo un clic de distancia. Para la creciente red de personas con ideas afines ansiosas por ayudar, cada noche, pasaba horas leyendo mensajes y trabajando con otros detectives de Internet, buscando esa única conexión que finalmente pudiera resolver el misterio de la identidad de 10girl. Entonces, un año después, apareció en su pantalla un anuncio de persona desaparecida que lo detuvo en seco. Su instinto le dijo que lo examinara con más detalle. Era una noche como cualquier otra para Todd. Una vez que todos se habían ido a dormir, se acomodó en su rutina habitual, revisar correos electrónicos, explorar incontables anuncios de personas desaparecidas y escanear cualquier cosa que pudiera sobresalir. Sus ojos ardían tras horas frente a la pantalla. Docenas de publicaciones se mezclaban entre sí. Ninguna coincidía con las palabras clave que había estado buscando. Entonces, una entrada pareció emerger de las profundidades de la pantalla, como si hubiera estado esperándolo. 3 palabras lo detuvieron en seco. Lexington, 1960. Isechi, desaparecida. La publicación era de una mujer llamada Rosemary Westbrook. Ella estaba buscando a su hermana, desaparecida. Barbara Hackman Taylor. Decía: mi hermana Bárbara ha estado desaparecida de nuestra familia desde finales de 1967. Tiene cabello castaño, ojos marrones, mide alrededor de 5'2", y fue vista por última vez en el área de Lexington, Kentucky. Si tienes alguna información, por favor contáctame a la dirección publicada. Ansi Todd se hubiera guiado por la suposición original de que 10girl era un adolescente. Tal vez lo habría ignorado. Pero Bárbara tenía 24 años cuando desapareció. Aún era joven. Y también podría haber sido madre. Una oleada de emoción recorrió a Todd Matthews. Incluso antes de contactar a Rosemary Westbrook, su instinto le decía que esta era la pista correcta. Lo había logrado. Finalmente, había descubierto la identidad de Barbara Ann Hackman Taylor, la mujer que él creía ser la misteriosa 10girl. Sus manos temblaban mientras escribía una respuesta. Su mente iba más rápido que sus dedos. En cuanto presionó enviar, una descarga de adrenalina lo invadió. Se levantó de golpe de la silla, casi tropezando, y corrió directo al dormitorio para contarle a su esposa
Lori, despierta, gritó. La encontré. Todd y Rosemary hablaron largamente sobre su hermana. Juntos, compararon meticulosamente cada detalle conocido: la estatura, el color de cabello, incluso la cavidad en los dientes frontales superiores. Todo coincidía. Pero Todd sabía que no podía adelantarse. Él y los detectives profesionales que habían trabajado en el caso antes que ya habían pasado por esto. Antes, pistas prometedoras que finalmente no llevaban a nada. Sin embargo, esta vez había un nuevo cambio de juego tecnológico: las pruebas de una herramienta que los investigadores no tenían en aquella época. Si estaban en lo cierto, estaban a punto de resolver un misterio de 3 décadas. Pero si se equivocaban, ¿podría Todd soportar otra decepción? Ayudó a Rosemary a contactar al médico forense del estado de Kentucky, pero no estaban precisamente ansiosos por aceptar su petición. Había que recordar que esto era a comienzos de Internet. Y si hoy en día los ciberdetectives aficionados no son tomados muy en serio, mucho menos lo eran entonces. Pero por supuesto, Todd no era de los que se rendían, especialmente ahora, cuando sentía que estaban tan cerca de la verdad, después de casi 2 décadas persiguiéndola, con persistencia y una creciente pila de pruebas convincentes. Las autoridades de Kentucky finalmente comenzaron a verlo. Este hombre podía realmente estar a punto de descubrir algo grande. Los investigadores exhumaron los restos de Tent Girl para realizar una prueba de ADN, usando muestras de la propia Rosemary Westbrook y de los dientes y huesos de Tent Girl. Los forenses cruzaron meticulosamente los datos, buscando una coincidencia definitiva que confirmara que, en efecto, era su hermana. Durante las siguientes semanas, Todd Matthews, Rosemary y los investigadores no pudieron hacer más que esperar los resultados. Y entonces, el 26 de abril de 1998, casi 30 años después de que se encontrara su cuerpo, el ADN dio positivo. Tent Girl finalmente tenía un nombre. Era la hermana de Rosemary, Barbara Ann Hackman Taylor, nacida el 12 de septiembre de 1943 en East St. Louis, condado G Street, Clay County, en el estado de Illinois. Tenía solo 24 años al momento de su muerte. Con la pieza clave del rompecabezas finalmente en su lugar, quedaba una pregunta: ¿quién mató a Bárbara y la dejó tirada como basura al costado del camino hace casi 30 años? ¿Y por qué? Ahora, con su identidad confirmada, los investigadores descubrieron varios detalles clave. Bárbara estaba casada con George Earl Taylor, un trabajador de circo. También supieron que en el momento de su desaparición y muerte, Bárbara y George tenían una hija de 8 meses. Estos 2 detalles arrojaron nueva luz sobre otros elementos importantes del caso. La lona verde en la que el cuerpo de Bárbara fue envuelto era del mismo tipo de lona que se usaba comúnmente en las carpas de circo. La toalla encontrada con sus restos no era cualquier toalla, era un pañal de tela, del tipo que se usaba frecuentemente para bebés. Todo comenzaba a encajar, y cuando se trataba de un sospechoso, los investigadores solo tenían un nombre en mente: George Earl Taylor, su esposo. La principal razón en George nunca reportó la desaparición de su esposa. En cambio, simplemente le dijo a la familia de Bárbara que ella lo había dejado por otro hombre. No solo no la buscó, sino que también era conocido por su temperamento explosivo. Y la lona en la que se encontró a Bárbara en Hackman Taylor era algo a lo que George L. Taylor podía acceder fácilmente a través de su trabajo en el circo. Aún así, aunque esta teoría es bastante convincente, la pregunta de quién mató realmente a Bárbara quizá nunca sea respondida por completo, y la persona responsable jamás enfrentará la justicia. George Earl Taylor, el principal sospechoso, murió de cáncer en octubre de 1987, más de una década antes de que Bárbara fuera finalmente identificada. Y con su muerte, también desapareció la posibilidad
de que los investigadores pudieran interrogarlo y presionarlo para obtener la verdad. El caso permanece oficialmente sin resolver. Pero para la familia de Bárbara, al menos un misterio por fin fue resuelto. A su nombre le fue devuelto. Sus restos siguen en el Georgetown Cemetery, donde su lápida fue cambiada para añadir algunos detalles cruciales a Bárbara Ann Babi Hackman, 12 de septiembre de 1943, 6 de diciembre de 1967, amorosa madre, abuela y hermana. Y con eso, el misterio de la identidad de Tent Girl fue resuelto, gracias a la perseverancia de Todd Matthews, cuya determinación llevó al descubrimiento de la identidad de Bárbara, la cual había eludido a los investigadores durante casi 30 años. Entonces, ¿qué hizo Todd Matthews después de semejante logro? Al ser la persona que resolvió el primer caso sin resolver de la historia de Internet. Como era de esperarse, Todd continuó ayudando en la investigación de otros casos de personas desaparecidas. Ayudó a fundar la Doe Network, una organización sin fines de lucro, compuesta por voluntarios que trabajan junto a investigadores para identificar a los John y Jane Doe, como lo fue Bárbara Ann Hackman, y ayudar a familias a encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Como pionero en las investigaciones cibernéticas, Todd también trabajó como consultor para varios proyectos de cine y televisión, siendo uno de sus clientes más notables el cineasta Jerry Bruckheimer. Además, se desempeñó como exdirector del área de casos de gestión y comunicaciones de Namos.go5, la base de datos nacional en línea de personas desaparecidas y no identificadas. El 3 de enero de 2024, a los 53 años, Todd Matthews falleció en su hogar en Livingston, Tennessee. Deja atrás a su amada esposa, Lorian Riddle Matthews, y a sus hijos, Dylan Matthews y Devin Matthews, ambos con familias propias, lo que convirtió a Todd en abuelo de 2 nietos. Aunque Todd ya no esté con nosotros, el impacto que dejó en la comunidad de detectives en línea perdurará, asegurando que su legado continúe vivo por generaciones. Si disfrutaste este video, considera darle me gusta y suscribirte a nuestro canal, ya que eso nos ayuda enormemente a seguir trayendo más historias como esta, como la de 2 mujeres que asesinaron a un hombre en un aeropuerto para un video de YouTube. Ellas juran que todo fue solo una broma. Pero ¿cómo podría serlo? Bueno, tenían toda una historia para justificarlo. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para verlo ahora.